Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Pinillos y como parte del equipo de Cercas les doy la bienvenida a esta conferencia. El día de hoy, Fabián Castillo, consultor profesional en la solución de servicio de Oracle Cloud, nos estará presentando las razones por las cuales debemos seguir enfocando los esfuerzos en mejorar la atención al cliente. Antes de iniciar, recordarles que pueden hacer llegarnos sus consultas y comentarios del chat y al final de la sesión tendremos unos minutos para poder abordarlos. Todos sabemos que el servicio es fundamental y el foco en la atención al cliente pues ha estado presente ya por varias décadas. Hoy en día, cada vez que aumenta el consumo de productos ya también como servicio, debemos extender el concepto para poder dar seguimiento y atención a través de los distintos puntos de contacto del cliente en todo su ciclo de compra, pago y renovación. Los clientes investigan por su cuenta y esperan de las empresas cada día un mejor servicio. El cliente no quiere estar dando sus datos, pues a ustedes seguramente les pasa, ¿verdad? Ustedes quieren dar una única vez sus datos, quieren una resolución inmediata, quieren resolverlos por ustedes mismos o quieren una comunicación sencilla y fácil y en el momento que se necesita. Y en teoría, pues todo esto suena tal vez hasta romántico o la idea puede ser fácil, pero ya ponerlo en práctica y ejecutarlo necesita tener las herramientas correctas. Y la idea de hoy es poderles presentar ejemplos concretos de cómo un portal de servicio ofrece un valor diferente a cada área y que al final contribuye al cumplimiento de los objetivos y estrategia empresarial. Por ejemplo, también ponerse a pensar desde un agente de soporte que tenga la información completa del cliente, que pueda visualizar la fecha de compra y garantía y que pueda tener una guía de cómo resolver y qué acciones, canales e historial previa del caso y cliente tiene que tener para poder responder correctamente. También ponerse a pensar como supervisor de centros de contacto, que tengan esa consistencia en la respuesta que se le da al cliente sin importar hora, lugar o persona, que haya un cumplimiento de SLAs y poder obtener estadísticas para tomar acción. Ponerse a pensar también desde la perspectiva de ventas y cómo tener la información completa del cliente en el momento de la compra o de la renovación permite encontrar oportunidades de upsell y de cross-sell. Y en fin, asegurar la satisfacción de los clientes, ganarse la fidelidad. Estos son ejemplos sencillos que ahorita van a ampliar Fabián y que realmente nos pueden ayudar a que con una herramienta y con una plataforma correcta ustedes pueden tener esa información cruzada y centrada en el cliente. Fabián es consultor de CX y nos hará una presentación del valor de un portal de servicio, las razones para implementarlo y cómo resolverlo a través de la solución de CX de Oracle. Lo dejo, Fabián. Gracias, Ana. Bueno, un saludo a todos. Y como comentaba Ana, ¿verdad? Como parte del ecosistema de Oracle CX, tenemos una serie de herramientas de servicio. Hoy nos vamos a enfocar más en la parte del B2B Service, pero también tenemos estas otras herramientas como el Field Service, el Knowledge, que sí lo vamos a ver en la presentación, la parte de Digital Customer Service y el Policy Advice o Automation, que bueno, ahora se llama Intelligent Advice, que también lo vamos a mencionar. Bueno, y esto es parte, ¿verdad?, de todo este conjunto de aplicaciones que tiene Oracle en esta parte de CX, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar primero viendo estos pilares de la herramienta, como las bases, ¿verdad?, en la que se hacen las diferentes soluciones que nos brinda la aplicación. Entonces, tenemos estos tres puntos que se interrelacionan, que serían los agentes empoderados. Hoy más que nunca es importante, ¿verdad?, que estos agentes de servicio les puedan brindar una respuesta con todas las herramientas, bueno, con toda la información más bien del cliente. Y la idea del B2B Service, ¿verdad?, es ser un aliado para ese agente. Brindar una experiencia digital, tanto a la gente como a los clientes, ¿verdad?, que sin importar por qué canal nos vaya a contactar esa persona, se le brinde la misma experiencia y la mejor experiencia, ¿verdad? Y todo esto junto tiene que ir conectado, ¿verdad? Entonces tenemos que intentar integrar todos los puntos de contacto y esos datos para que pues el agente en sí mismo tenga esa información a mano
y que el cliente se ha beneficiado en una situación, como decía Ana, de que no tenga que estar dando su información constantemente o que cuando habla con alguien, pues ya su caso no se conoce, él no tiene ningún tipo de historial, ¿verdad? De qué ha pasado con ese cliente. Entonces, pues estos son como los tres pilares, ¿verdad? De por qué pues, se ha desarrollado la solución de Oracle de esta manera. Y en la presentación vamos a ir viendo diferentes situaciones, unos datos también que nos parecieron muy relevantes y importantes para la época actual, ¿verdad? Y qué herramientas tiene la solución. Y vamos a ver también videos de demostración de esas herramientas, ¿verdad? Entonces, el primer dato que les quería como presentar va ligado pues con esta actualidad que vivimos con el COVID, ¿verdad? Gallup hizo un estudio y detectó que el 49% de los empleados preferirían trabajar de forma permanente en teletrabajo. Entonces nos damos cuenta que es una necesidad ahora poder tener a los agentes eh, con la mejor como la mejor zona de trabajo, sin importar dónde estos estén ubicados. Por sí misma, las herramientas de Oracle, como en este caso es una aplicación cloud, tiene la ventaja de podernos conectar desde cualquier sitio. Únicamente requerimos de la conexión a Internet, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de unas herramientas básicas de gestión. Pues como les comentaba, tenemos acceso desde cualquier lugar, incluso puede ser el web, y también hay una versión de app móvil donde podemos hacer alguna de las opciones que tiene la aplicación. Vamos a ver un poco de los infolets y los reportes que tiene la aplicación. Estos también pueden ser pues configurables al gusto del cliente. Manejo de colas, dependiendo de si queremos darle prioridad a algunos clientes, si queremos repartir nuestros agentes por la experiencia que ellos tienen en conocimiento, un espacio de trabajo configurable para la gente que se adapte a las necesidades que éste tiene y a cómo puede hacer mejor su trabajo, y otras herramientas como atajos de teclado y Smartex. Entonces, ahora vamos a ver un video donde ejemplificamos esas herramientas que les mencioné en la anterior diapositiva. Va a tener dos partes. En la primera nos vamos a poner, ¿verdad? Como si fuéramos un supervisor, en este caso Kira Patella. Y en la segunda parte del video vamos a ponernos como un agente de servicio. Entonces, vamos aquí a iniciar, ¿verdad? Como en cualquier aplicación, pondríamos nuestro nombre de usuario, la contraseña y ingresaríamos a la herramienta. Esta sería la pantalla principal, ¿verdad? Donde tenemos un saludo y ahí nos muestra que es una supervisora de servicio. Abajo tenemos el menú principal, donde tenemos apartados interesantes como el de servicio, espacio de trabajo o el de conocimiento. A la parte de la izquierda tenemos unas acciones rápidas y en la derecha tenemos unas aplicaciones que vamos a ir viendo también como las de solicitudes de servicio, analíticos y colas. Si seguimos bajando, vamos a encontrarnos con estas tarjetas de actividades por finalizar. Entonces son actividades que tanto que me han asignado como tareas que yo he creado. Y a la par me salen notificaciones del estado de esas tareas. Si vamos bajando aún más, nos sale algunas noticias y anuncios. Y abajo nos sale esta parte de Analytics, que es muy importante, y es los infolex que le mencionaba hace unos minutos. En estos infolex son configurables, son estas tarjetitas, ¿verdad? Que nos muestran una información de una forma muy visual. Entonces, por ejemplo, en este primero vemos los SRs críticos que se han recibido, ¿verdad? Entonces, tenemos un total de 22 y, por ejemplo, vemos que hay 9 que están sin asignar. Podría ser en una situación real, ¿verdad?
pues algo que tendríamos que prestarle atención. Siguiendo con el otro infolet de la par, tenemos una gráfica con los pendientes de cada asesor. Entonces vemos en este caso que Sterling Ryan tiene bastantes casos sin concluir, como tiene 22 casos sin concluir. Y en este otro infolet tenemos las asignaciones, más bien casos sin asignar. Entonces, en el primero, en la cola crítica de casos críticos, vemos una serie de casos de alta prioridad que están sin asignar, por lo que sería una alarma para revisar si es que no hay suficientes agentes o si estoy recibiendo más solicitudes que de costumbre. Y por ejemplo, en la cola general, vemos que tenemos también 7 casos, que son bastantes, sin asignar, aunque son de una prioridad baja, también es algo que habría que tomar en cuenta si tienen mucho tiempo, por ejemplo, de estar esperando en esa cola. Otra opción que tenemos acá con estos infolets es que si les damos clic, podríamos configurar un reporte que nos lleve a un detalle de esa información. Por ejemplo, ahí entramos en el de los casos críticos, ahora que nos muestra todo el listado de casos críticos. Si yo quisiera, por ejemplo, filtrar para aquellos que estén sin asignar, entonces uso estos filtros de arriba y ahí pongo los casos sin asignar y se me reduce la lista a solo esos casos, ¿verdad? Que no tienen un agente actualmente. Y si quisiera ver, por ejemplo, los casos nuevos, igual podría filtrar por el estado y ahora aquí reduzco más la lista a solo casos críticos, sin asignar y nuevos. Ok, ahora nos vamos a ir a la parte de los analytics, pero ya como tableros únicos, ¿verdad? Entonces tenemos acá, podemos agregar varios, ¿verdad? Que vamos a ir navegando así con estas pestañas. Y por ejemplo, acá tenemos este reporte del equipo, que básicamente es como un puntaje que se va asignando a los agentes conforme estos van haciendo la resolución de casos. En este caso tenemos a Sterling con 18.660 puntos en el primer sitio del ranking, ¿verdad? Seguramente él, al estar en una cola más general o recibe más casos y pues logra atender más clientes. Entonces, este es solo un ejemplo, ¿verdad? De un reporte que podríamos tener. Se pueden configurar, como les decía, pues con toda la información que tenemos a mano, eh, podríamos configurar otros ejemplos. En esta otra pantalla tenemos lo que es el manejo de colas. Entonces yo podría crear colas, ¿verdad? Como un supervisor. Podría administrar la capacidad de esas colas, ya sea aumentarla o disminuirla. También puedo monitorear cuántos tickets están en espera en esa cola y cuántos agentes tengo asignados a la cola. Bueno, por ejemplo, en este caso, tengo una cola por defecto, una cola de casos críticos, una cola de casos como genéricos y una cola de soporte. Mencionar que también esto es pues configurable. Agentes pueden estar en varias colas, entonces no solo tienen que estar en una, podría alguien estar en la cola crítica, en la cola por defecto. Bueno, y ahora nos vamos a poner, ¿verdad? El sombrero de Sterling, que lo veíamos hace un rato ahí en los estadísticos, para ver cómo se ve la perspectiva desde un agente de servicio, ¿verdad? Entonces, igual ponemos el usuario, la contraseña y vamos a iniciar sesión. Y en este caso nos vamos a ir acá a la aplicación de solicitudes de servicio. Esta es como la vista principal de cómo veríamos nosotros las solicitudes de servicio. Como vemos, tenemos diferentes listas a disposición. En este caso vemos los service requests que están abiertos, pero podríamos ver todas las solicitudes de servicio y podríamos incluso crear alguna búsqueda que nosotros nos interese, ¿verdad?
podemos agregar cualquier campo como filtro y después guardar esa búsqueda para tenerla disponible luego. Ahora, si vamos viendo las columnas, aquí tenemos, por ejemplo, qué casos están marcados como crítico, la estabilidad del caso, si es alta, si es baja, si es media. Tenemos un título del caso, también tenemos otros datos. Lo que pasa acá, como una limitante, es que si quisiéramos agregar otro campo, ya sería una configuración que debe hacer un administrador de la herramienta. No es algo como complicado que se podría hacer, pero tampoco es algo que pueda hacer este agente en tiempo real o inmediatamente. Entonces, para eso tenemos los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo yo les mencionaba que eran configurables, entonces nos vamos a ir aquí a la parte de espacio de trabajo para ver a qué nos referimos con que estos son configurables, ¿verdad? Básicamente, tenemos una vista muy similar a la de hace un rato, donde tenemos una serie de listas con filtros ya definidos para que me dé un resultado de los service requests, en este caso, de los que Sterling tiene abiertos. Entonces, igual, vemos que hay una serie de columnas, pero por algún motivo tal vez Sterling quiere agregar otra columna. Entonces le va a dar a este lapicito, le va a dar aquí en editar columnas y va a agregar, por ejemplo, que quieren están asignados los tipos. En este caso, pues va a salir que todo está asignado a él, ¿verdad? Porque el filtro es las solicitudes asignadas a Sterling que están abiertas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fuera una búsqueda un poco más general o una lista un poco más general, aquí podríamos ver si hay casos que no están asignados, o a qué miembro del equipo, por ejemplo, de la supervisora que veíamos antes, están asignados. Por otro lado, con los filtros también tenemos más personalizados casos de la cola crítica que tiene Sterling, ¿verdad? Entonces ya limitamos la búsqueda a estos casos. Por ejemplo, que quisiéramos darle una prioridad. Otros filtros que yo podría ir haciendo es acá que veo que tengo varias cuentas de clientes, ¿verdad? Entonces, que quiero ver los de Pinnacle específicamente. Entonces puedo agregar un filtro. En este caso vamos a agregar entonces la cuenta, ¿verdad? Y a mí me sale el filtro y podría elegir entonces a Pinnacle para ver solamente los casos que tiene Sterling asignados de este cliente. Otras opciones que tengo con los espacios de trabajo es poder exportar la lista en un Excel y claramente también puedo guardar estas vistas por si en una próxima ocasión vengo y quiero acceder a esta lista. También puedo entrar a cualquier solicitud de servicio desde esa lista para gestionarlo. Entonces, en este caso, entré al primero. Vamos a ver dos funciones que les mostraba en la diapositiva, como son los atajos de teclado. Entonces, pues al principio tal vez tenemos que aprendernos esos atajos, pero nos van a dar mucha agilidad en la gestión de los casos porque pues, con una combinación de teclas de una vez se nos abrirá la opción que elijamos. En este caso, busco el de respuesta. Ya yo veo que sale control R. Entonces vamos a usar este teclado para enviarle una respuesta al contacto, ¿verdad? Aquí cerramos, le damos al control R y nos abre de una vez la opción de respuesta. Vamos aquí a aprovechar otra opción que mencionábamos en la presentación, que son los Smart Text, que básicamente son respuestas prediseñadas que tienen la herramienta, las cuales son también editables, son configurables, se pueden agregar más, a gusto de la gente y de la empresa, ¿verdad? Entonces vamos a agregar este que es de cierre. Como vemos, tiene algunos campos
que están como subrayados en azul, esos campos pues son extraídos del propio service request, entonces van a cambiar dependiendo del caso. Y lo demás es como la plantilla, ¿verdad? Por defecto, que nunca va a ir cambiando. Entonces, aquí nada más le daríamos en insertar y agregamos este mensaje a nuestro editor de texto. Y en el editor de texto ya yo lo puedo modificar, le puedo agregar una imagen, podría agregar hasta un artículo de la base de conocimientos si quisiera, o editar el propio texto que yo agregué del SmartText, ¿verdad? Ya lo último, pues sería enviarlo y guardar el ticket con la respuesta ya cerrada al cliente. Entonces, es como algunas de las funciones básicas de la herramienta. Vamos aquí a continuar con otras funciones. Por ejemplo, que tenemos es la parte de gestión de conocimiento. Como veíamos, podemos hacer artículos en base en unas plantillas. Estas plantillas son editables también y nos permiten, pues, ese conocimiento que van adquiriendo los agentes, documentarlo para que esté disponible para casos futuros en situaciones que se pueden presentar a menudo. Entonces, esos artículos los podemos ir actualizando, por lo que tenemos un manejo de versiones y tenemos el acceso en contexto de servicio que sería en los service requests. Entonces, igual vamos a ver aquí un pequeño video de esta parte de la base de conocimiento. Vamos a irnos al menú de Knowledge y aquí le damos en autoría. Entonces, igual tenemos una lista y aquí me salen mis artículos. Vamos a entrar en este que dice que la base de datos está corriendo despacio. Y aquí vemos el contenido de este artículo, que es como una pregunta frecuente, entonces tiene 3 campos, el de resumen, pregunta y respuesta, ¿verdad? Si me bajo acá a los detalles, ya puedo ver cuándo se creó este artículo, cuándo fue que se modificó, quién fue el que lo hizo. Y si bajo a la parte de historial, ya vemos las versiones de este artículo, que actualmente está en su versión 3 y podría yo, si quisiera, ver cualquiera de las otras 2 versiones que están hechas. Ahora vamos a ver cómo es que se crea un artículo desde cero. Lo primero, ¿verdad?, que tendríamos que hacer es seleccionar una de esas plantillas que les mencionaba. Estas plantillas también podríamos crear una, pero como administradores, con los campos que nosotros definamos. Aquí en este caso, igual elegí el de preguntas frecuentes. Entonces tengo que elegir un idioma, un resumen del artículo, la pregunta, la respuesta y por último tendría la opción también de agregar algún archivo adjunto. Entonces aquí la respuesta nada más le ponemos respuesta y ahí tenemos la opción del archivo adjunto. Le vamos a dar siguiente y para terminar de configurar este artículo le podría dar una fecha en la que ya yo quiero o en el que este artículo ya deja de tener validez y elegir si va a ser un artículo de uso para todo mundo, o sea, para agentes y clientes, o si va a ser solo interno para mis agentes. Para finalizar, le daría en crear. Ok, entonces vamos aquí a continuar con otra función que también es muy de mucha ayuda para los agentes, ya que les brinda una guía para la resolución de solicitudes. Además, en caso de supervisores, por ejemplo, aseguran que los agentes pues están cumpliendo con un procedimiento, un proceso que tengamos definido. Entonces, tenemos esa constancia, ¿verdad?, de que todos los agentes pues cumplen con las mismas acciones para resolver los casos. Entonces, igual vamos a hacer un pequeño demo con esta situación. Entonces, aquí estamos en una solicitud de servicio, le damos acciones y nos vamos a planes. Y nos saldría la lista de planes. En este caso, tengo uno que es de una factura incorrecta. Entonces, le doy aquí en agregar, ya se agrega la plantilla
y abajo nos salen las actividades que forman parte de este plan. Mencionarles que yo puedo crear mis planes, ¿verdad? La secuencia de estas actividades, la duración, todo es configurable, ¿verdad? Aquí le voy a dar a aplicar y ya me cargaría el plan en la solicitud de servicio, ¿verdad? En esta pestaña de acciones y planes. Aquí voy a entrar al plan para verlo a detalle. Acá veo que me salen las 4 actividades que veíamos en el preview, ¿verdad? Y si quiero, veo que todo sale en no iniciado, entonces le voy a dar iniciar y ya me sale la primera actividad como en progreso. Entonces, cuando voy a hacer la llamada al cliente, le doy un clic y ya él me abre la pestaña de la actividad. Entonces, en esta pestaña, yo puedo pues ir completando los campos para tener una mayor trazabilidad, ¿verdad? De cómo cumplir esta actividad, agregarle notas a la actividad, agregarle una descripción de qué se trató en esta llamada, ¿verdad? Y por último, pues iría a acciones y la marcaría como completa y luego le daría salvar y cerrar. Acá vemos que sigue saliendo en progreso, entonces le vamos a refrescar y ya nos sale la actividad como completada y se nos habilita la siguiente actividad. En este plan de acción, todas las actividades van como en secuencia, son prerequisitos. Esto podría no ser así si yo lo configuro de una forma diferente, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar con otro dato, pues importante que nos llamó la atención, que es que un 81% de los clientes intentan resolver ellos mismos los asuntos de servicio. Por ejemplo, en mi caso, yo me identifico mucho con este punto. Siempre busco en las páginas, en internet, ¿verdad? ¿Cómo puedo solucionar yo mismo algún problema que tenga, ya sea con un producto, con un electrodoméstico? Y como que al final lo que busco es, si no me quedo de otra, ¿verdad? Llamar o escribir en el chat, ¿verdad? Pero como último punto, entonces nos damos cuenta de que los clientes de hoy en día, ¿verdad? Quieren un servicio muy automatizado. ¿Y esto qué significa? Que además, que sea un servicio prácticamente inmediato y a cualquier hora. Aunque yo escriba en la noche, si se me presentó el inconveniente a esa hora, quiero que me resuelvan. Quiero un acceso a las respuestas correctas, ¿verdad? Entonces, acá entra en juego la base de conocimiento que veíamos hace un rato, con pues irla nutriendo con todo ese conocimiento que tienen nuestros agentes y un servicio personalizado. O sea, que dependiendo de mis condiciones, me brinden una solución a mi caso en específico. Pero ¿cómo podríamos automatizar esto? Con estas 3 herramientas que se muestran acá a la derecha. El asistente digital, la base de conocimiento y el Intelligent Advisor. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre el asistente digital, lo que es la base de conocimiento. Ya vimos un vistazo a cómo podemos pues irla desarrollando, ¿verdad? Y utilizando. También la podríamos publicar en un sitio web. Podríamos integrarla con ese asistente digital. Y el Intelligent Advisor es una herramienta que nos permite construir entrevistas y en base en las respuestas brindar soluciones o algún resultado o capturar datos, por ejemplo, también. Entonces, aquí tenemos esas 3 herramientas, forman como un triángulo, ¿verdad? Oracle le llama la trifecta digital. ¿Y qué buscamos con estas herramientas? Con el Digital Assistant, ¿verdad? Que pueda responder preguntas frecuentes, que esté siempre disponible, que por ejemplo en un sitio web, si vemos que un cliente está un poco perdido, que él mismo se encargue de darle una alerta proactiva, ¿verdad? Y en caso de que este asistente no pueda responder algo,
hacer un contacto, ¿verdad?, con un agente humano. El Intelligent Advisor es un poco lo que les mencionaba, son entrevistas dinámicas que van a ir cambiando dependiendo de las respuestas que yo le voy a dar. Se van definiendo en base en una serie de reglas definidas por la parte comercial o por la parte de proceso, de negocio, y me permiten pues capturar información sobre todo el recorrido del cliente que va haciendo a lo largo de esa entrevista, ¿verdad? Y la base del conocimiento, que me permite tener soluciones estándar, tener controles de versiones, como veíamos hace un rato, por ejemplo, el artículo que ya estaba en su tercera versión, y tener un motor de búsqueda potente, desde los sitios web o para la gente desde el service request, ¿verdad? Ok, entonces la tercera situación, ¿verdad?, que queremos destacar es que el 87% de las empresas que han utilizado un asistente de voz han obtenido, ¿verdad?, un impacto comercial significativo. Entonces, acá vemos como dos vertientes. Por un lado, tenemos el asistente digital que se encargaría de casos simples, ¿verdad? Y por otro lado, aquí menciona, deje que los agentes se encarguen del resto. Pero este resto va a ser muy importante, ya que van a ser los casos menos simples, ¿verdad? Donde podríamos tener una mayor disconformidad del cliente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos agentes se encarguen de este resto, ¿verdad? Para eso tenemos una interacción multicanal que permite a los agentes interaccionar, bueno, relacionarse con el usuario a través de chat, de email, de teléfono, o de un asistente digital, por ejemplo, con el enrutamiento y las colas que veíamos hace unos minutos, vamos a permitir que estos casos se vayan distribuyendo entre todos los agentes que estén disponibles. Podríamos tener una integración con la telefonía, con el portal de telefonía en la herramienta para que los agentes pues tengan centralizada su atención en una única plataforma, y nos va a quedar todo este historial de interacciones, ya sea que esas consultas o incidentes o información que nos pidan llegue por cualquiera uno de estos canales de chat, de email que mencionamos. Vamos a ver entonces un pequeño demo también de cómo podríamos recibir un caso por correo en este caso. Entonces, en nuestro ambiente tenemos configurado este correo como el de soporte, en donde van a llegar los tickets a nuestro ambiente. Aquí vamos a ponerle un asunto, le vamos a poner demo correo nada más para poder identificarlo luego en la herramienta. Y aquí le vamos a poner en la descripción SR creado por canal, que aquí es donde el cliente, ¿verdad?, nos detallaría toda su situación. Entonces le vamos a dar enviar. Ahora nos vamos aquí a pasar a la herramienta. Estamos como Sterling y a Sterling le llega esta notificación de que se le asignó un caso que fue creado por Fabián Castillo, que es esta persona es un contacto de la ABC Corporation Americas, y el asunto de este ticket de servicio es del demo correo, ¿verdad?, que acabamos de hacer hace un segundo. Entonces vamos a abrirlo para ver qué información tiene. Acá vemos que llegó con el contacto de Fabián, que es un caso con severidad baja, el estatus es nuevo. Abajo en la descripción podemos ver que dice lo que le pusimos de ser recreado por canal de email. El canal sale como email, y aquí vemos los acuerdos de servicio. Dice la primera respuesta y sale con una carita feliz porque el ticket acaba de crear y tengo en este caso 4 días para resolver esta primera respuesta. Mencionar que estos acuerdos de servicio, ¿verdad?,
son configurables también y van a depender o podrían depender de la severidad del caso y del cliente. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que le tengo que dar una prioridad muy alta porque es una cuenta muy importante, en lugar de tener yo 4 días para esa primera respuesta, podría ser 1 hora, ¿verdad? Y ya, si se me pasó esa hora, entonces se me pone ahí una carita triste y notifica al supervisor y a Sterling que tiene que dar una respuesta. Incluso podemos poner alertas, por ejemplo, en ese ejemplo de 1 hora, para que media hora antes de que se cumpla esa hora, le notifique a él que tiene pendiente esa primera respuesta. Entonces, aquí entré a los detalles de los acuerdos de servicio y vemos que la primera respuesta está para 4 días y la resolución de este caso estaría para 3 semanas. Como les comenté, esto es configurable y lo podemos hacer dependiendo del cliente y de la severidad del caso. Ok. Entonces, vamos ahora a ver por qué es importante los asistentes digitales y ese 87% de personas que han dicho que les ha mejorado, ¿verdad? Su gestión. El primer punto, ¿verdad? Es porque con un asistente digital yo puedo tener una conversación muy natural, ya que no hay una interfaz especial que yo deba aprender para interactuar con este asistente, ¿verdad? Entonces, con un bot, por decirlo así, lo que yo ocupo hacer es lo que he hecho con mis compañeros de escuela o con mi profesora, pues toda la vida, ¿verdad? Que es hacerle preguntas y él me va a responder. Este, y a diferencia de la mayoría de las aplicaciones móviles, por ejemplo, un asistente digital no ocupa descarga. Más bien, se va a integrar en estas aplicaciones o podría integrarse con estas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso, lo podemos integrar al Teams, al Facebook Messenger, a WhatsApp o a altavoces como el Amazon Echo y otros. Podemos poner el asistente en el sitio web y en diferentes canales, ¿verdad? Tiene la ventaja también de que al ser un robot, ¿verdad? No tiene que dormir, entonces va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y pues claro, nos va a dar respuestas inmediatas, ya que puede estar integrado, ¿verdad? Con una base de conocimientos o podría tener su propia base de conocimientos, podría estar también interactuando con el Intelligent Advisor y aprovecharse de esas entrevistas para brindar soluciones a los clientes. Entonces, para finalizar con la presentación, vamos a ver un video, es un demo que tiene Oracle. Está narrado en inglés, pero yo lo voy a ir entonces narrando en español, ¿verdad? Y ir viendo ahí las situaciones que pasan. Entonces, en este caso, tenemos a Julia, que es la cliente, la cual tiene una pregunta sobre un producto que ella compró. Entra aquí al portal de la compañía que se llama Supremo y cuando entra en el portal, de una vez el asistente, en este caso, está configurado para ofrecer ayuda y en este caso menciona, hola, soy el bot de ayuda, ¿me puedes dar el nombre y el teléfono para así ayudarte? Entonces viene Julia y pone su nombre y su teléfono, ¿verdad? En este punto, el asistente digital detecta que esta persona está en nuestra lista de clientes y que tiene esta orden que está lista para entrega. Entonces, además pregunta si esta persona pues tiene alguna otra pregunta adicional. En este caso, pregunta sobre la política de garantía
Y acá podemos ver una interacción con el Intelligent Advisor, donde el asistente digital va a hacer una entrevista a la persona para saber si él aplica a esa garantía, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que le hace es si el artículo está dañado. Julia le dice que no. Luego le pregunta si el artículo fue comprado en los últimos 12 meses, a lo que Julia le dice que sí. Por lo que el asistente, que en base en esas dos respuestas, en este caso es una entrevista sencilla, ¿verdad? De ejemplo, le dice que perfecto, que sí califica para un reembolso, ¿verdad? Y entonces, si tiene alguna otra pregunta. En este caso, Julia le dice que sí, que quiere devolver el artículo, ¿verdad? Y el asistente, integrado con nuestra base de conocimientos, ¿verdad? Le pasa el artículo de conocimiento con cómo devolver el artículo, cuáles son las tarifas de envío y el tiempo que va a durar esa devolución. Aquí Julia, si quiere, puede abrir ese artículo y ver los detalles. Y el asistente le pregunta si este es el artículo, ¿verdad?, que desea volver. Entonces, Julia le dice que sí. Y entonces queda confirmada, ¿verdad?, la devolución. En este punto, Julia decide que quiere hablar con una persona. Entonces, el asistente le dice que claro y que lo va a transferir con esa gente, ¿verdad? Acá se nos abre el service, ¿verdad?, que veíamos al inicio de la presentación. Y Julia puede, el agente, por ejemplo Sterling, puede interactuar con Julia como si fuera un chat normal, ¿verdad? Entonces aquí el agente le pregunta a Julia que en qué le podría ayudar y Julia quiere comprar 200 filtros nuevos de aire. Entonces aquí el agente internamente con una herramienta colaborativa pregunta al encargado de inventario si tenemos esos filtros disponibles, determina que sí y le notifica a Julia que efectivamente tienen el artículo en inventario y que podrían hacer el pedido. Luego aquí en el video viene otro demo, digamos, del Oracle Field Service, pero en este momento no lo vamos a ver ya que se sale un poco de la presentación. Y, ok, con eso cerramos, ¿verdad? Este recorrido por el service, diferentes situaciones que hemos detectado, ¿verdad? Aquí tenemos esas referencias, de cosas que han cambiado y vienen cambiando y siguen cambiando en el mundo y que hacen, pues, que brindar un servicio al cliente de alto nivel se vuelva fundamental, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Aquí queda, pues, nuestra información de contacto. No sé, Ana, algo que agregar. Gracias, Fabián. Muy completa la presentación.